Tengo por aquí mi calendario que nos indica que vamos a terminar este semestre por ahí del 26 de marzo, lo cual implica que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 semanas, ya sin considerar la última semana, que generalmente ya es para calificar o algo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 semanas. De 3 clases, 27 clases. Por ahí marca un día de asueto, que es el 5 de febrero. Entonces serían 26. Pues tendríamos alrededor, si llegara yo a faltar una clase o dos, entre 24 y 25 clases para terminar nuestro semestre. Empezaría casi inmediatamente uno, que sería el 19 de abril, y ese terminaría el 30 de julio. El que estamos cursando como el que sigue, yo creo que van a ser semestres muy cortos, semestres de menos de 4 meses. Y luego aquí viene unas vacaciones en agosto. Y el último semestre para emparejarnos sería septiembre, diciembre. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Igual sería muy corto, 3 meses y medio. Septiembre, octubre, noviembre, 3 meses y la mitad de diciembre, 3 meses y medio. Entonces, todos son semestres muy cortos, tenemos que apurarnos un poco. Veo difícil las clases presenciales, tal vez hasta septiembre. Quizás acabamos en línea, el próximo y también sería en línea, supongo. Y como ustedes se habrán enterado, pues la pandemia está al máximo ahorita. Aquí en Ciudad de México es crítica la situación, en el Estado de México, en el Estado de Hidalgo, están saturados los hospitales. Es una situación terrible, pero pues bueno, la curva de contagios empezó a subir después del Buen Fin acá en el área metropolitana y no ha bajado. Se espera que baje un poco a mediados de febrero. Todo esto que se está dando fueron por las fiestas decembrinas, Año Nuevo, Día de Reyes, que hay muchas aglomeraciones, ¿verdad? Pero bueno, pues ya estamos en esto. Hay mucha gente que sigue sin creer, ¿verdad? Nos ha pegado, ¿verdad? Falleció el maestro Gilberto Navas, no sé si les haya dado clases de dibujo técnico o dibujo en ingeniería, no sé cómo se llama para ustedes. El maestro Raúl Pinelo, también de mecánica, ya había fallecido desde mediados del año. Y muchos profes en Chapingo, ¿verdad? Yo conozco muchos profes que ya fallecieron por COVID. Es una situación que pues nadie esperaba, ¿verdad? Y se complicó mucho. Muchos dijeron que esto iba a estar complicado, muchos no quieren ceder ante nada, ¿verdad? Los negociantes, pues los comerciantes quieren abrir, quieren vender. Hay mucha gente asintomática que pues está contagiando a los demás, ¿verdad? Y es una situación complicada. Hay que cuidarse mucho. Por lo pronto, pues vamos a seguir con nuestras clases en línea.
Hoy entramos con la primera ley de la termodinámica para sistemas cerrados. Todos los fundamentos ya los checamos, las tablas, todo ya hemos visto. Y ahorita ya vamos a empezar primera ley, que son balances de energía. Empezamos con sistemas cerrados, Entonces vamos a irnos a la presentación. Aquí tenemos la presentación, la cual dice primera ley de la termodinámica, sistemas cerrados. Algunos preámbulos, ¿verdad? Como la ley cero. La ley cero nos permitió afirmar que para todo sistema termodinámico debe existir una nueva variable, la temperatura empírica, que nos indica cuando el sistema se encuentra en equilibrio con los alrededores. Además nos dice que existe una relación entre las variables PVT, presión, volumen y temperatura, por medio de una ecuación de estado, que es lo que vimos en la última clase antes de irnos de vacaciones. Dice, ahora vamos a estudiar las diversas formas de interaccionar con el sistema termodinámico. La primera ley nos obliga a suponer una nueva variable de estado, la energía interna U. Ya habíamos hablado un poquito de la energía interna U, pero ya la energía interna como tal, ¿verdad? De manera analítica, se incorpora a la primera ley y ahorita más adelante vamos a ver de qué manera, ¿verdad? Dice también que a nivel microscópico, voy a poner un poquito más grande esto, a nivel microscópico hay dos formas de transferir energía a un sistema y modificar el valor de su energía interna, de la energía interna que posee la sustancia que está dentro del sistema, ¿verdad? Acuérdense que en los sistemas que nosotros estamos estudiando, ya sea un sistema cerrado o sea un volumen de control, siempre estamos trabajando con una sustancia. Tenemos una sustancia de trabajo. Entonces el sistema puede ser manipulado por medio de los alrededores, de tal forma que al variar los parámetros externos, se transfiere energía al sistema. A esto se le denomina trabajo mecánico. Y al modo no mecánico de transferir energía, sin variar los parámetros externos, se le denomina calor. ¿Sí? Entonces son las dos formas de energía con las cuales un sistema puede cambiar su estado termodinámico. Calor y trabajo. En general así se dice, calor y trabajo, ¿verdad? Siendo bien específicos, hay otras formas de trabajo, ¿verdad? Pero ahorita estamos hablando del trabajo mecánico. Tanto el trabajo, ¿verdad?, como el calor son interacciones que se dan a través de la frontera del sistema. ¿Sí? Vamos a comentar algo más acerca del trabajo mecánico. ¿Sí? Una forma de trabajo mecánico muy común que está relacionada con la expansión y compresión de un gas en un dispositivo cilindro-émbolo se le denomina el trabajo de frontera móvil. ¿Sí? Ya habíamos hablado un poquito, pero ya le vamos a dar más forma, ¿verdad? También se le denomina trabajo PdV, presión por diferencial de volumen. Hay otro que se llama B diferencial de presión, o sea, BDP. PdV tiene que ver más con la forma más pura del trabajo de compresión y BDP tiene que ver con el trabajo técnico, es decir, con un compresor ya físico, un compresor real. Con un compresor, y aquí nada más estamos hablando del puro trabajo de compresión de la sustancia. Y en el otro ya se analiza el BDP, que es el trabajo técnico del compresor, y ya se analiza exactamente lo que pasa cuando hay un proceso de compresión en un compresor real. Tenemos aquí una figura en la cual estamos poniendo un dispositivo de cilindro émbolo, ¿verdad? Un gas que se encuentra a una presión, ¿sí? El gas se expande y se desplaza el émbolo, un diferencial de trayectoria, ¿verdad? Ejerciendo una fuerza, ¿sí? Ejerciendo una fuerza, ¿verdad? La presión en el área es la que ejerce la fuerza, ¿verdad? Vamos a pasar a otra más.
Vamos a tomar el trabajo diferencial realizado en este proceso, ¿verdad? Diferencial de trabajo es igual a la fuerza por el diferencial de trayectoria. Trabajo es una fuerza por una distancia, ¿no? Pero en términos diferenciales, pues así lo ponemos, ¿verdad? El trabajo lo ponemos con una diferencial. Ese es diferencial de trabajo, pero significa que es una diferencial diferente a la diferencial de trayectoria, ¿verdad? Se dice desde el punto de vista matemático, ¿verdad?, que el trabajo es una diferencial inexacta, ¿sí? Por eso se pone, no se pone como una D, sino se pone como una delta, ¿verdad? Entonces, delta de trabajo es igual a la fuerza por diferencial de trayectoria. La trayectoria la puedo poner, ¿verdad? Si la junto con el área, de la fuerza está la presión por el área, ¿verdad? Fuerza es igual a presión por área. El área la junto con el diferencial de trayectoria y voy a tener un diferencial de volumen, de tal manera que el diferencial de trabajo lo puedo expresar como PdV, la presión por diferencial de volumen, que es lo que anteriormente decía, ¿verdad? Que el trabajo PdV. Y que es precisamente el trabajo de frontera móvil, ¿verdad? Al integrar eso, ¿verdad?, pues nos queda que el trabajo es la integral de PdV. Dice que esta integral solo se puede evaluar si se conoce la relación funcional entre la presión y el volumen. O sea, tengo que conocer la función de la presión, cómo se comporta, ¿verdad? Cómo se comporta esa presión. Vamos a ver el primer caso más sencillo. Dice que es el trabajo de frontera para un proceso a presión constante. Sí, entonces, si es un proceso a presión constante, puedo sacar el valor de la presión, ¿verdad? No tiene ninguna variación con respecto a ninguna otra variable. Puedo sacar la presión. Entonces ahí tengo, ¿verdad? El trabajo de frontera móvil es igual a PdV, pero como la presión es un proceso a presión constante, puedo sacar la presión y solamente me queda diferencial de volumen. Integrando esto, pues nos queda la presión por un delta de volumen, que sería volumen 2 menos volumen 1. Este es el trabajo de frontera en un proceso a presión constante. Es multiplicar la presión, ¿verdad?, que tenemos ahí por el cambio en el volumen. Lo podemos tener de dos maneras, ¿sí? Si manejamos el volumen específico, tenemos que incluir la masa, ¿verdad? La masa por la presión por el diferencial de volumen. Esto lo tendríamos en kilojoules por kilogramo. ¿Sí? La otra forma es que lo tengamos en kilojoules. ¿Sí? Entonces, vamos a ver ahora un trabajo de compresión isotérmica de un gas ideal. Acá fue a presión constante, ¿eh? Acá es de un gas ideal. Si un gas se considera ideal, entonces podemos utilizar, ¿verdad?, la ecuación de estado del gas ideal, y de ahí vamos a sacar la relación funcional entre la presión y el volumen. Entonces ahí tenemos presión por volumen es igual a la masa por R por T sub 0. Considerando que la masa, la constante y la temperatura es constante, todo eso forma una constante, ¿verdad? Entonces todo eso lo agrupo como una constante, de tal manera que al despejar la presión, resulta que es una constante dividida entre el volumen. Esa es la relación funcional entre la presión y el volumen, ¿sí?, la cual vamos a incluir acá, ¿verdad? Entonces el trabajo de frontera, P de B, la presión va a ser C entre B, la meto así en la integral, ¿verdad? Como toda esa constante, ¿verdad?, la puedo sacar y nada más me queda diferencial de volumen entre el volumen.
que al integrar me va a dar, me da esa constante por el logaritmo de volumen 2 entre volumen 1. Ya integrando y aplicando las leyes de los logaritmos, ¿verdad? De tal manera que el trabajo de compresión isotérmica de un gas ideal es igual al trabajo de frontera, es igual a presión 1 por volumen 1 por el logaritmo de volumen 2 entre volumen 1. Obviamente esa constante de integración, ¿verdad? Resulta ser presión 1 por volumen 1 al momento de indagar esa. Vamos a continuar. Son tres casos. Uno es trabajo de frontera móvil para un proceso a presión constante. El otro fue un proceso isotérmico, ¿verdad? De un gas ideal, que es lo que resultó lo anterior, ¿verdad? De presión 1, volumen 1 por el logaritmo de volumen 2 entre volumen 1. Y ahora vamos a hacerlo para un trabajo, para el trabajo realizado durante un proceso politrópico, ¿sí? Un proceso politrópico en la práctica, ahí le faltó acento, práctica. Un proceso politrópico en la práctica son los procesos reales de expansión y compresión de gases, ¿sí? Y se pueden relacionar como P por V elevado a la N es igual a una constante, donde N y C son constantes. Obviamente la C depende de la masa, la R, ¿verdad? La T. Y por el otro lado la N se le denomina coeficiente politrópico, ¿sí? Esto es un proceso real. En un proceso real, ¿verdad? Pues lo que puede hacer en un proceso politrópico es que pueda tener enfriamiento o no, ¿verdad? Sí. Generalmente en un proceso real, un compresor, ¿verdad? En el proceso de compresión, ¿verdad? Hay un aumento de temperatura. ¿Sí? Y ese aumento de temperatura determina el valor de N. Si ese sistema de compresión tiene un sistema de enfriamiento, entonces el valor de N, el coeficiente politrópico, pues toma otro valor, ¿verdad? Va a ir cambiando. Pero bueno, esa relación me define qué relación hay entre P y B, ¿verdad? Y dice que P es igual a la constante por B a la menos N, que es el coeficiente politrópico. Y de esa manera, ¿verdad? Pues sustituimos en la fórmula del trabajo de frontera, que es la integral de P de B, en la cual P es igual a C por B a la menos N. Sacamos la constante, integramos, y ahí me va a quedar el volumen 2, la menos N más 1, menos volumen 1 entre menos N más 1, dividido entre menos N más 1. Manipulamos un poco, ¿verdad? Para que nos quede presión 2, volumen 2, menos presión 1 por volumen 1, dividido entre 1 menos N. Y bueno, y la constante ahí no la incluí, ¿verdad? Pero la constante, ¿verdad? Dado que C es igual a P1V1 a la N, y de igual manera es igual a presión 2 por volumen 2 a la N, ¿verdad? Entonces, vamos a concluir, ¿verdad? Que para un gas ideal tenemos esa expresión. Sí, sería para el trabajo politrópico. Dice que N debe ser diferente de 1. Porque si N es igual a 1, ¿verdad? Entonces tendríamos la isoterma del gas ideal, ¿verdad? Son tres formas de el trabajo para tres casos. Para un proceso a presión constante, para un proceso isotérmico, ¿verdad? De un gas ideal, y luego para un proceso politrópico, ¿verdad? Que el proceso politrópico es el que se acerca más a un proceso real
de expansión y compresión. Ambos funcionan para ambos. Vamos ahora, ¿verdad? A empezar a trabajar lo que es en sí ya la primera ley, ¿sí? La primera ley no es más que un balance, ya habíamos comentado desde hace mucho, desde que iniciamos termodinámica, ¿verdad? Que yo les decía a manera de sencillez, ¿verdad? Que si ustedes saben sumar, ¿verdad? Porque un balance es hacer sumas y restas, ¿sí? Y les decía yo, ¿no? Que si ustedes saben sumar y restar, pues ya lo hicieron. Entonces ese es un balance de energía. Ahí tengo un sistema cerrado, ¿verdad? El sistema encerrado, acuérdense, no intercambia masa, pero sí puede intercambiar calor y trabajo, ¿verdad? A través de las fronteras del sistema. Entonces tengo un trabajo de entrada, puede entrar trabajo, puede salir trabajo, puede entrar calor, puede salir calor. Estas son las 4 interacciones, ¿verdad? O podríamos decir 2, ¿verdad? Calor y trabajo. ¿De qué? De entrada y de salida. Estas interacciones en el sistema van a hacer que la energía interna del sistema cambie, ¿sí? Yo aplico calor, pues algo le va a pasar a la sustancia que está ahí adentro. ¿Cómo puedo evaluar qué pasó? Bueno, pues analizo qué pasó con la energía interna, ¿verdad? ¿Sí? Y ya dependiendo de la sustancia que yo tenga, ¿verdad? Pues si tengo vapor de agua, si tengo agua, ¿verdad? O vapor de agua, entonces lo que voy a analizar, ¿verdad? Es qué tenía yo ahí. Agua, agua en forma líquida, le apliqué calor, una cierta cantidad de calor o una cierta cantidad de trabajo, y ahora la sustancia que, ¿cómo se encuentra? ¿Sí? Se encuentra en fase líquida, en fase de vapor, a lo mejor se encuentra como vapor saturado, a lo mejor está como vapor sobrecalentado. Eso es lo que ya voy a analizar en mis balances. O sea, ¿qué le está pasando a esa sustancia, verdad? ¿Sí? ¿Qué le está pasando a esa sustancia? Realmente aquí, ¿verdad? Se va a aplicar trabajo eléctrico, ¿verdad? Por medio de una resistencia eléctrica, trabajo de un resorte asociado con un émbolo, con un dispositivo de cilindro émbolo. Va a haber varias situaciones, ¿sí? Generalmente en un sistema cerrado no vamos a generar trabajo, ¿sí? Se genera trabajo en una turbina, ¿verdad? ¿Sí? Se consume trabajo en un compresor, por ejemplo, pero eso ya está en otro ámbito, eso es para volúmenes de control. Un volumen de control intercambia masa, ¿sí? Diferente a un sistema cerrado que no intercambia masa, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. Entonces, el balance lo podemos establecer como la energía total que entra al sistema menos la energía total que sale del sistema. Es un balance, ¿verdad? Voy a ver cómo cambió el cambio total en la energía del sistema. Ahí tal vez esté mal. Cambio total en la energía del sistema, ¿no? En la energía total. Entonces, pues, la energía total, ¿verdad? Ya no es necesario decirlo. El cambio total en la energía del sistema. Tal vez ahí fui repetitivo con total y total. Bueno, considérelo. Entonces esto lo puedo establecer como la energía de entrada menos la energía de salida es igual al cambio de energía en mi sistema. ¿Sí? Aquí ya lo estamos poniendo de antemano, ¿verdad? Las dos formas de energía que pueden entrar o salir de un sistema cerrado, ¿sí? Ya no puse sistema cerrado porque se supone que estamos hablando de un sistema cerrado, ¿verdad? Las dos formas de energía que pueden entrar o salir de un sistema a través de la frontera son calor y trabajo, ¿sí? Y lo puedo establecer, ¿verdad? La energía de entrada es calor de entrada más trabajo de entrada menos
La energía de salida, pues es calor y trabajo. Calor de salida más trabajo de salida. Todo esto, ¿verdad? La suma de todas estas me va a dar en cuánto cambió su energía el sistema. En cuánto cambió su energía. Vamos un poquito. Efectos eléctricos y magnéticos. Ahí me faltó un acento en eléctricos. En ausencia de efectos eléctricos y magnéticos y de tensión superficial, el cambio total en la energía del sistema, ¿verdad? O sea, ese delta E, se dice que el cambio total va a ser la suma de la energía interna más la energía cinética más la energía potencial. ¿Sí? Entonces, en esa expresión que tenemos del balance de energía para un sistema cerrado, ¿sí? El término que tenemos en la parte derecha, que es el delta de energía del sistema, es la suma de esas tres formas de energías. Energía interna, energía cinética y energía potencial. Obviamente la mayoría de nuestros sistemas que vamos a analizar en la práctica son sistemas estacionarios, es decir, no se están moviendo. O sea, lo que yo esté analizando, ese cilindro, émbolo, no tiene una velocidad, pues, entonces no tiene energía cinética. Tampoco lo estoy cambiando de nivel, ¿verdad? Que lo ponga yo más arriba para que aumente su energía potencial. Eso no va a suceder. ¿Sí? Lo que me interesa es analizar cuando ese sistema está ahí fijo en algún lugar. ¿Sí? De tal manera que podemos despreciar esos cambios, ¿verdad? Y los volvemos cero. Porque esos sistemas están fijos. Y entonces el único cambio, ¿verdad? De energía del sistema va a ser el cambio en la energía interna. ¿Sí? Ese va a ser el único cambio que vamos a considerar. Vamos a ver ahora, ¿verdad? Entonces, la expresión anterior, ¿verdad? Que tenía yo como energía de entrada menos energía de salida es igual al calor de entrada menos el calor de salida más trabajo de entrada menos trabajo de salida es igual al cambio de energía en el sistema. Sustituimos eso, ¿verdad? Y ponemos ahora calor de entrada menos calor de salida más trabajo de entrada menos trabajo de salida. Esto es el cambio en la energía interna del sistema. ¿Sí? El cambio total va a ser el cambio de la energía interna. El calor neto de entrada se dice que es el calor que entra menos el calor que sale. El trabajo neto de salida lo representaríamos como el trabajo de salida menos el trabajo de entrada. De tal manera que de manera muy general decimos, ¿verdad?, que calor menos trabajo, ¿sí?, es igual a el cambio en la energía interna del sistema. Profesor, ¿y eso lo trabajaríamos en joules o en qué unidad lo trabajaríamos? Generalmente lo trabajamos en kilojoules por kilogramo, pero bueno, precisamente ahorita vamos a hacer un ejemplo y pueden ser de las dos maneras, pero es conveniente trabajarlo en kilojoules por kilogramo porque acuérdense que para sacar energías internas pues nos tenemos que ir a las tablas y en las tablas termodinámicas manejamos energía específica. Sí, pero indistintamente se pueden tratar las dos, pero ahora sí que la base y el origen de los datos va a estar en kilojoule por kilogramo. ¿Sí? Cuando en el problema me digan, por ejemplo, qué cantidad de calor se transfirió, entonces ya vamos a estar hablando en joules, ¿verdad? O en kilojoules. Pero necesariamente primero tuve que haber obtenido mis datos en forma de energía específica, kilojoules por kilogramo. ¿Sí? La mayor parte se trabaja en kilojoules por kilogramo. Y les digo, ya finalmente si me dicen cuánta energía se transfirió, entonces de acuerdo a la masa que tenga la sustancia, ¿verdad?, pues lo multiplico por la masa para saber la energía netamente en joules o en kilojoules. ¿Sí? Pero acuérdense que en nuestras tablas termodinámicas, ¿verdad?,
Así lo trabajamos. Quiero empezar con un problema porque pues no hay otra forma más que hacer problemas, ¿verdad? Para poder decir, ¿verdad? Y ver la manera en que vamos a trabajar. Este es un problema muy ilustrativo, muy ilustrativo, ¿verdad? Porque tiene dos incisos. El primer inciso, ¿verdad? El primer inciso combina el trabajo de frontera con la energía interna. Si se combina el trabajo de frontera con la energía interna, ¿verdad? Las puedo conjuntar los dos y me da origen a la entalpía. ¿Sí? Obviamente, debo darme cuenta aquí de algo, ¿verdad? En general, en los sistemas cerrados se maneja la energía interna, pero puede aparecer la entalpía si hay un trabajo de frontera móvil. Entonces, ¿verdad? Que si mi sistema es cerrado y rígido, automáticamente mis análisis los voy a hacer con energía interna. Pero cambia la situación cuando el sistema es un dispositivo de cilindro émbolo, porque ahí ya tengo una frontera móvil y voy a tener trabajo de frontera móvil. Entonces, al momento de tener cambios en volumen, tengo trabajo de frontera móvil. Y el trabajo de frontera móvil lo puedo combinar con la energía interna y me da origen a la entalpía. Entonces, así de manera general, casi que puedo decir, si mi sistema es cerrado y es rígido, mis análisis son nada más con energía interna. Sin embargo, si está en juego un dispositivo de cilindro émbolo donde hay trabajo de frontera móvil, entonces mis análisis los voy a hacer con entalpía. ¿Sí? Esa es la diferencia, ¿verdad? Y de repente me gusta tomarme un tiempo y explicar esto porque muchos alumnos, sistema cerrado y órale, automáticamente se ponen a buscar energías internas, ¿verdad? Sí. Y hay que considerar eso, ¿verdad? Un sistema de cilindro émbolo también es un sistema cerrado, sin embargo sus análisis se hacen con entalpías. Este ejemplo ilustra muy bien eso. Vamos a empezar a leer el problema. Dice, un dispositivo de cilindro émbolo contiene 40 gramos de vapor de agua saturado. O sea, me están especificando bien, ¿verdad? La sustancia es vapor de agua saturado a una presión de 300 kilopascales. ¿Sí? A una presión constante. Se enciende un calentador de resistencia eléctrica dentro del cilindro. O sea, dentro del cilindro tengo una resistencia. Por esa resistencia pasa una corriente de 0.2 amperes durante 6 minutos desde una fuente de 110 voltios. Dice que al mismo tiempo ocurre una pérdida de calor de 4 kilojoules. ¿Sí? Entonces el inciso A me dice mostrar que para un sistema cerrado el trabajo de frontera móvil y el delta de energía interna se combinan para formar un delta de entalpía. ¿Sí? El otro inciso me pide determinar la temperatura final del vapor. Bueno, me dice que el recipiente es estacionario, entonces los cambios de energía cinética son 0, los cambios de energía potencial también son 0, y el cambio en la energía del sistema es la energía interna. Es decir, la energía interna es la única forma de energía del sistema que cambia durante el proceso. Vamos a poner esto en una figurita, ¿sí? Aquí tenemos el dispositivo de cilindro émbolo, ¿sí? Tiene una masa de 40 gramos, la presión se mantiene a 300 kilopascales, ¿sí? Ahí está la resistencia, ¿verdad? Que parece como una corona, ¿no?
Entonces, por esa resistencia hay 2 amperes a 110 volts con un delta T de un tiempo de 6 minutos. Es decir, esa resistencia se prendió 6 minutos. Eso lo vamos a considerar como trabajo eléctrico. ¿Sí? Por ahí está una flechita que indica 4 kilojoules. ¿Por qué? Porque el sistema está perdiendo calor hacia los alrededores, ¿verdad? De 4 kilojoules. Vamos a verlo ahora, los datos que nos han dado, cómo los podemos poner en un diagrama temperatura-volumen. Entonces, en un diagrama temperatura-volumen dibujamos nuestro ya conocido domo, ¿verdad? Vamos a diseñar una playera con un diagrama del domo. Vamos a mandar a hacer unas playeras, ¿no? Y las estrenamos el día del global. ¿Qué les parece? Bueno, Si no, ¿sí? mejor para traerlas diario. Traerlas durante la clase, ¿no? Bien, entonces ahí está el diagrama temperatura-volumen, ¿sí? La línea en verde, ¿verdad? Pues es la línea de presión de 300 kilopascales. Acuérdense que en un diagrama TV, la línea de presión constante, ¿verdad? Van así como la línea en verde. Como tenemos vapor de agua saturado, entonces nos encontramos en la línea de vapor saturado, lo que nosotros le llamábamos el punto rocío, ¿verdad? Donde ya casi todo era vapor y solamente faltaba una pequeña gotita por convertirse. Obviamente ese trabajo eléctrico, ¿verdad? O sea, la resistencia que está ahí me va a aportar energía. Y esa energía va a servir para aumentar la energía interna de mi sistema, ¿verdad? Bueno, en general la energía, le voy a llamar energía, ¿verdad? Lo puedo evaluar con la energía interna y con el trabajo de frontera. O si junto los dos, lo puedo analizar con entalpía. Entonces, una vez, obviamente el proceso se va a ir, ¿verdad? De 1 a 2 por la línea de presión constante, porque el proceso siempre es a presión constante. ¿Sí? Y entonces pasamos de vapor saturado y al agregar la energía a esa sustancia, que es vapor de agua saturado, pues automáticamente va a pasar a la zona de vapor sobrecalentado, que está mencionado con el punto número 2, ¿verdad? Ese es el proceso que estaríamos, es un proceso, ¿verdad? Sería un proceso de calentamiento a presión constante, ¿sí? Plasmado en un diagrama temperatura-volumen, ¿sí? Por otro lado, ahí tenemos otro diagrama, presión-volumen, ¿sí? Están los dos, para que se vean los dos. Entonces, en el diagrama presión-volumen, ¿verdad? Dibujamos nuestro famoso domo, pero ahora la línea de presión constante está de 300 kilopascales, ¿verdad? El punto 1 pues está en la línea de vapor saturado, pero ahora se va a desplazar, ¿verdad? En forma horizontal, ¿verdad? Como va la línea de presión constante de 300 kilopascales. Profesor, antes de que continúe, el primer diagrama representa si no estuviera establecida la presión constante, sería el comportamiento. No, los dos son a presión constante. Es el mismo proceso, pero son en diferentes diagramas. O sea, la línea que está en verde en el diagrama TV es una línea de presión constante, la línea en verde. Los dos son a presión constante, ¿eh? Pero las líneas de presión constante en un TV van así como la línea verde. Acuérdate de eso. Y obviamente en el PV, pues la línea de presión constante, ¿verdad? Pues es una línea horizontal, ¿verdad? Sí, pero los dos son a presión constante, ¿eh? Pero te digo, la forma de la presión constante, la línea de presión constante, cambia según sea temperatura-volumen o presión-volumen.
espero que haya sido aclarada. Pasamos a... No, sí está bien, profesor, gracias. Sí, los dos son a presión constante, ¿eh? O sea, estamos representando el mismo proceso, pero en dos diagramas diferentes. Temperatura-volumen y presión-volumen. Bueno, en el de presión-volumen estábamos diciendo que el punto o el estado termodinámico 1, ¿verdad? Pues está en la línea de vapor saturado. Se le agrega energía con la resistencia, ¿verdad? Y obviamente pasa a ser sobrecalentado, aumenta su temperatura, ¿no? Cambia su volumen también. Y el proceso dibujado en el PV, ¿verdad? Es el proceso de 1 a 2, con la flechita correspondiente de la dirección del proceso. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos dibujado, ¿verdad? Es bien importante plasmar esto, ¿verdad? Hasta el dibujo del cilindro, que correspondería como que al vaciado de los datos. Porque si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Acá hay puro texto, miren. Aquí hay puro texto y no me dice nada. Entonces yo tengo que ser capaz, ¿verdad? De vaciar todo eso en un dibujo y luego en un diagrama. Yo pongo aquí indistintamente los dos, ¿verdad? Puede ser que alguno me convenga más que el otro, ¿verdad? En algunos procesos, alguno conviene más que otro, ¿sí? Con la experiencia que ustedes tengan en resolver problemas, ¿verdad? Se van a dar cuenta, pues, cuál es mejor, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Vamos a empezar con el inciso B, ¿sí? Aquí está el planteamiento, ¿verdad? Empezamos con el balance. La energía de entrada menos la energía de salida es igual a el cambio en la energía interna del sistema. En forma más simplificada diríamos que calor menos trabajo es igual al cambio en la energía interna. Entonces dice, en este problema hay dos tipos de trabajo involucrados. El trabajo de frontera móvil, ¿verdad? Porque se está moviendo el émbolo. Y el trabajo eléctrico, que es el de la resistencia. El trabajo eléctrico de una resistencia lo podemos poner como el voltaje por la corriente por un delta T. Y eso me va a dar en joules. Eso me da en joules. ¿Sí? El trabajo en un proceso a presión constante, ¿verdad? Sí, es P por delta V, ¿verdad? Que es el primer trabajo que obtuvimos para un proceso a presión constante, ¿verdad? Cuando la integral se sacaba la presión, se integraba sobre el diferencial de volumen y nada más tenía yo un delta de volumen, ¿verdad? Y ese sería mi trabajo de frontera, ¿verdad? Sí. Entonces ahora, ¿cómo los vamos a meter, verdad? Entonces dice, entonces tendríamos al agregar las dos formas de trabajo involucradas, trabajo de frontera y trabajo eléctrico, ¿no? Entonces aquí tengo calor menos trabajo. Pero las dos formas de trabajo son estas, ¿verdad? Trabajo de frontera menos el trabajo. Y el trabajo ya sé que va a ser el trabajo eléctrico, ¿verdad? Sí. Entonces el trabajo de frontera lo estoy poniendo ahí como P por B2 menos B1, que es el delta V, que es lo que obtuvimos acá, ¿verdad? Y que más anterior se hizo la integración esa, ¿verdad? Entonces aquí lo estoy sustituyendo como la presión por el volumen 2. Ahí parece que es una X2, debe ser volumen 2, ¿eh? No se vayan a equivocar ahí, por favor. Porque eso corresponde a un delta V. Tal vez yo hice mal el dibujo, ¿no? Pero es volumen 2 menos volumen 1. Para que tengamos un delta V. Menos el trabajo y luego de esto es igual a la energía 2 menos la energía interna 1, el delta V. Lo que quiero es ahorita relacionar nada más la energía interna con el trabajo de frontera móvil, ¿eh? Entonces voy a pasar el trabajo de frontera móvil del lado derecho de esta ecuación. Entonces del lado izquierdo me queda Q menos W es igual a la energía interna 2 menos la energía interna 1 más la presión por el volumen 2 menos el volumen 1. ¿Sí? Y luego, al desarrollar esto, la presión por el volumen 2, ¿verdad? Me va a dar presión 2 por volumen 2.
y eso lo junto con la energía interna 2, y luego al multiplicar la presión por el volumen 1 con su correspondiente me daría presión 1 por volumen 1, ¿sí? Ahí ya estoy cambiando indistintamente la presión por la presión 1 por la presión 2, porque al fin y al cabo son iguales, ¿verdad? Eso no importa, pero yo lo que quiero es que coincidan los índices con los de la energía interna, ¿verdad? Entonces agrupo la energía interna 2, que sería la de salida, ¿no? Menos presión 2 por volumen 2, menos la energía interna 1 más presión 1 por volumen 1, ¿sí? De tal manera que este conjunto, la energía interna más P por B, no es más que la entalpía. Y entonces eso lo pongo como la entalpía 2. Por otro lado, la energía interna 1 más presión por volumen con el subíndice 1, pues es la entalpía 1, ¿sí? Y entonces ahí ya tendría yo entalpía 2 menos entalpía 1, ¿verdad? Un delta de entalpía. Y entonces, ¿verdad? El balance, o sea, para la primera ley, lo que nosotros obtendríamos es calor menos trabajo es igual a delta de entalpía. Pero acuérdense muy bien, la entalpía apareció, ¿verdad? Cuando relacioné el trabajo de frontera móvil y lo acoplé con la energía interna, ¿sí? Esa es la respuesta del inciso, eso es lo que me pedían, ¿verdad? Dejen regresar tantito para que vean que eso es lo que nos pedían. A ver, ahí está. Mostrar que para un sistema cerrado, el trabajo de frontera móvil y el delta de energía interna se combinan para formar delta H, ¿sí? Cuando estamos acuérdense que cuando estamos manejando mayúsculas, en el caso preciso de delta H mayúscula, está dado en joules o en kilojoules. Cuando manejamos minúsculas, entonces es energía específica, ¿verdad? Kilojoules por kilogramo. Vamos a ver ahora el inciso B. El inciso B ya implica cuando estuvo prendida la resistencia durante 6 minutos, ¿sí? Entonces retomamos, ¿verdad? Este de Q menos W, que es igual al delta de energía, delta de entalpía, perdón. Entonces el calor va a ser el calor de entrada menos el calor de salida, más el trabajo de entrada menos el trabajo de salida es igual al delta H, ¿sí? El delta H. Y aquí tenemos, ¿verdad? No tenemos calor de entrada. Entonces nos quedamos con el calor de salida, ¿sí? Que son los 4 kilojoules que me dan de dato, ¿verdad? El sistema está perdiendo 4 kilojoules durante ese proceso. Luego, no hay trabajo de salida, ¿sí? Pero sí trabajo de entrada. El trabajo de entrada va a ser el trabajo eléctrico, ¿sí? Entonces el trabajo eléctrico lo pongo aquí y dice, lo podemos calcular, ¿sí? La energía, la entalpía 1, ¿verdad? La consultamos, ¿verdad? Pues porque sacamos la entalpía, ¿verdad? La entalpía de vapor saturado a 300 kilopascales, entonces la consultamos de tablas, ¿sí? Y si la multiplicamos por la masa, voy a tener la entalpía 1 mayúscula, dada en kilojoules o en joules en general, ¿sí? Aquí estoy poniendo específicamente cómo podemos pasar de una a otra, ¿verdad? ¿Sí? Si dividimos todo, ¿verdad? Si dividimos esto y esto entre la masa, entonces tengo las minúsculas que son kilojoules por kilogramo. Y estos de acá, ¿verdad? También los tendríamos que dividir por la masa, ¿verdad? Para obtener kilojoules por kilogramos. Porque acuérdense, por ejemplo, este calor de salida me dan en general que son 4 kilojoules. Hasta que lo divida yo por la masa voy a obtener kilojoules por kilogramo, para que lo pueda yo sumar con la entalpía que estoy buscando de las tablas. Y obviamente también el trabajo eléctrico lo debería yo de dividir por la masa para obtener kilojoules por kilogramo.
Entonces todo lo puedo conocer, ¿verdad? Calor de salida es un dato, el trabajo eléctrico lo puedo calcular, lo puedo encontrar de tablas, la entalpía 1, y mi única incógnita es la entalpía 2. Entonces, si puedo encontrar esta entalpía 2, o la H2 minúscula, me regreso a mis tablas, ¿verdad? Me regreso a mis tablas y ya veo qué temperatura le corresponde. Porque eso es lo que me pedían en el inciso 2. Voy a regresarme para que vean ustedes. Entonces, el inciso 2 dice determinar la temperatura final del vapor. Entonces, para determinar la temperatura final del vapor, tengo que calcular cuál es la entalpía final de ese sistema, ¿sí? Entonces, de aquí este es dato, tengo que calcular el trabajo eléctrico y luego tengo que buscar de mis tablas la entalpía 1, ¿sí? Que la voy a buscar así como entalpía 1, ¿verdad? Minúscula. Porque acuérdense que en las tablas viene como kilojoules por kilogramo. Entonces empezamos por calcular el trabajo eléctrico, ¿sí? Calculamos el trabajo eléctrico, ¿verdad? Y nos da que el trabajo eléctrico es el voltaje por la corriente por el delta T, ¿sí? Entonces aquí están los 110 volts por 0.2 amperios. 6 minutos son 360 segundos. Y bueno, aquí hay una conversión que 1 kilojoule por segundo son 1000 volt ampere. Porque lo que aquí yo tengo son volt ampere. ¿Sí? Entonces multiplico esto, ¿verdad? 110 por 0.2, 360. Por eso yo les había puesto que aquí me daba en joules, ¿verdad? Sí. Directamente me da en joules. Y luego lo divido entre 1000 para que me dé en kilojoules. De cualquier manera voy a verificar la operación porque ya ven que luego me he equivocado, ¿verdad? Si ustedes pueden verificar también, sería correcto. 110 por 0.2 por 360. Y me da 7920. Luego lo dividimos entre 1000. 7.92 kilojoules. Esa es la energía que va a proporcionar a la sustancia la resistencia al estar prendida durante 6 minutos. ¿Sí? Entonces calculamos el trabajo eléctrico. Nos vamos a ir ahora a las tablas termodinámicas. ¿Sí? Les pediría que buscaran en sus tablas termodinámicas, por favor, cuál es la entalpía de vapor saturado a 300 kilopascales. Acuérdense que en la tabla A4 entro con temperatura, en la A5 entro con presión, ¿sí? Entonces, ya no recuerdo si utilicé la edición en digital, espero haberlo utilizado. Busquen en sus tablas del Cengel la edición digital y corrobórenme si esa entalpía 1 es la entalpía de vapor saturado a 300 kilopascales de la tabla A5, que serían 2724.9 kilojoules por kilogramo. Verifiquen por favor y me dicen. Sí, está bien, profesor. Está correcto, me dicen. Continuamos. Entonces la entalpía 1 ya de tabla son 2724.9 kilojoules por kilogramo. Como nosotros necesitamos en kilojoules, ¿verdad? Entonces lo multiplicamos por la masa. 40 gramos son 0.04 kilogramos
multiplicando 0.04 kilogramos por 2724.9 kilojoules por kilogramo, lo que vamos a obtener son 108.996 kilojoules. ¿Sí? Eso es lo que tenemos. Entonces, ¿verdad? De nuestra forma original, ¿verdad? El trabajo eléctrico menos el trabajo de salida, que es el que se pierde, ¿verdad? Es la diferencia de la entalpía 2 menos la entalpía 1, y de ahí mi incógnita es la entalpía 2. La entalpía 2 va a ser igual al trabajo eléctrico menos el calor que se pierde, más la entalpía 1 al pasar la entalpía para el otro lado, ¿no? Y entonces ya nada más es lo que les decía, ¿verdad? Pues estamos haciendo una suma, miren, ¿sí? 7.92, que es el trabajo eléctrico, menos 4 kilojoules, que son los que es el dato, ¿verdad? Ese sistema está perdiendo 4 kilojoules. Y la entalpía 1 originalmente como vapor saturado tiene 108.99.6 kilojoules. ¿Sí? Por eso les decía, ¿verdad? Que sí, primera ley, pues son puras sumas y restas. ¿Sí? Entonces, haciendo ese balance, me dice que la entalpía 2 da 112.916 kilojoules. Es lógico que dé una cantidad mayor, ¿verdad? Porque le estoy agregando energía con la resistencia eléctrica, ¿verdad? En forma de trabajo eléctrico. ¿Sí? De tal manera que ahora esa entalpía 2, que vale 112, la voy a dividir entre la masa, 0.04 kilogramos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí acuérdense que me voy a regresar a las tablas, pero ahí en las tablas son en kilojoules por kilogramo, ¿sí? Entonces yo veo que esa entalpía 2, al dividirlo entre 0.04 kilogramos, me da 2822.9 kilojoules por kilogramo, ¿sí? Automáticamente con mis diagramas ya sé que ese estado termodinámico 2 se encuentra en la zona de vapor sobrecalentado. Entonces, con esta entalpía de las tablas de vapor sobrecalentado, se verifica que la temperatura le corresponde. ¿Qué temperatura le corresponde, verdad? Y esa sería la temperatura final de mi proceso. ¿Sí? Vamos a hacer eso, ¿verdad? Entonces acuérdense que son 2822.9. Entonces me voy a la tabla A6, ¿verdad? De vapor sobrecalentado. Me gustaría que ustedes verificaran esos datos. Me voy a una presión de 0.3 megapascales, que es lo que corresponde a 300 kilopascales, ¿verdad? ¿Sí? Y luego veo que a esa presión de 300 kilopascales o 0.3 megapascales, ¿verdad? Buenas tardes. Permítanme un momento. Ya voy a... Dígame. Buenas tardes, Benja. Buenas tardes, mire, buenas tardes. Vamos a ir aquí desde el Pasondo. De ahí hasta acá agarramos 6 personas. Fernanda con Paulino. Teniendo una prueba de usuario para poner en nuestra madre cerrados con viaje. Ahorita a las 2 de la tarde. Mañana también una prueba de usuario. Bueno, vamos a continuar. Les pediría que verificaran esto en sus tablas de vapor sobrecalentado, en su edición digital, ¿verdad? En su versión digital. Ya estos son nuestros datos, ¿verdad? Y con estos datos vamos a trabajar. Con estos datos trabajaríamos para sacar, ¿verdad? ¿Cuál es la entalpía 2? Perdón, ¿cuál es la temperatura final que le corresponde a una entalpía de 2822?
No sé si soy yo, profe, pero los datos del digital difieren. Híjole, entonces a lo mejor tomé los de... Por favor, alguien verifique. Es posible que haya yo tomado, ya no recuerdo, ¿eh? Es posible que haya yo tomado los del libro. Dejen verificar en el libro. A 150 tengo una entalpía de 2761.2 y luego a 200 tengo 2865.9. Sí, son los del libro. Son los del libro. Les voy a pedir un favor. No va a variar mucho. Hagan No, pero ustedes la cuenta. Profe, con ya los... le chequé bien, sí está bien. ¿Sí está bien? Sí, estaba tomando la entropía. No, hay que tomar la entalpía. Bueno, entonces, si consideramos que está bien, entonces empezamos a hacer nuestra interpolación, ¿verdad? Interpolamos, ponemos aquí 150, X y a 200. Tenemos 2761.2, 2822.9, que le corresponde a la temperatura que no conocemos, y luego 2865.9, que le corresponde a una temperatura de 200 grados Celsius. Entonces, ¿verdad? Hacemos nuestros correspondientes datos de los triángulos de semejanza, que serían 200 menos 150 entre x menos 250, y luego 2865.9 menos 2761.2 entre 2822.9 menos 2761.2. Seguimos con la operación, entonces esto me da 50 entre x menos 150 y luego del otro lado tenemos 104.7 entre 61.7. Luego despejamos la x, ¿verdad? Nos da 50 por 61.7 dividido entre 104.7 y le sumamos 150. Tenemos que ese conjunto de 50 por 61.7 entre 104.7 nos da 29.46. Más 150 nos daría una temperatura de 179.46. ¿Sí? Y eso sería nuestro 179.46 grados Celsius. Y pues ahí acabaría este problema. Por favor, verifiquen si tienen alguna duda en este último cálculo. De ser posible, ustedes verifíquenlo. Damos un par de minutos para que ustedes chequen y asimilen.
Sí, profe, están bien los cálculos. Perfecto. Entonces, pues aquí termina el problema. Repito, hacemos a manera de resumen, ¿verdad? Hacemos un no. Bueno, este fue nuestro planteamiento, ¿sí? Bueno, en sí, ¿verdad? Tenemos un dispositivo de cilindro émbolo, 40 gramos de vapor de agua saturado a una presión de 300 kilopascales. Dentro del dispositivo cilindro émbolo hay una resistencia que me está suministrando energía por medio de 0.2 amperes, 110 volts durante 6 minutos. Eso obviamente va a modificar la energía interna del sistema, ¿verdad? Y también va a cambiar su trabajo de frontera móvil. Nos pidieron al inicio, ¿verdad?, que demostráramos, ¿verdad?, que si conjuntamos el trabajo de frontera móvil con la energía interna, lo que vamos a obtener es la entalpía, ¿verdad? O una diferencia de entalpías. Una vez que demostramos eso, ¿verdad?, planteamos los ojos involucrados, ¿verdad? Por ahí. Esa fue la... ¿no? Y luego para el inciso B, ¿verdad? Ya teníamos un calor de salida, un trabajo eléctrico que podíamos calcular, una entalpía 1 que podíamos consultar de tablas porque es de vapor saturado a 300 kilopascales, y mi única incógnita era la entalpía 2. Entonces obtuvimos todo eso, ¿verdad? Y después de haber obtenido todo eso, solamente hicimos una suma. Sí, aquí está la suma, ¿verdad? Suma y resta, ¿sí? Y obtuvimos la entalpía 2 al dividir los 112.916 entre la masa, y finalmente esta entalpía 2, nos fuimos a las tablas de vapor sobrecalentado, que es lo que hicimos al último, ¿verdad?, para verificar cuál era la temperatura final, que resultó, ¿verdad?, 179.46 grados Celsius. Me gustaría ver si tienen en este momento alguna pregunta, alguna duda, pero pues les comento, primera ley así va a ser, pues. Claro que lo que les decía yo al inicio de que son sumas y restas, ¿verdad? Pues esto es también de manera muy sencilla, ¿verdad? Sí, Obviamente. yo sí tengo una duda, profesor. A Arriba ver, donde fíjate, planteó las ecuaciones, sí. hasta arriba tenía una suma y después no, perdón, tenía una resta y después al momento de agregar más términos lo volvió una suma. Y ahí no comprendí cómo lo hizo. Sí, a ver, vamos a regresarnos. ¿Más arriba o aquí? Sí, no, más arriba, profesor, donde planteó, antes de comenzar con el problema, donde estaba planteando el desarrollo para llegar a las fórmulas. En Ahí, profesor, ahí donde dice inciso B, retomamos y dice Q menos W, y abajo después hace la diferencia de la de entrada y salida y pone un más. Ah, sí. Lo que pasa es que, mira, que está aquí, ¿verdad? Este QE menos QS es el que obtuvimos desde un principio, ¿sí? Vamos a ver. O sea, desde antes de este planteamiento, es mira, es que está aquí. Y este es nuestro planteamiento original, ¿verdad? QE menos QS más WE menos WS, ¿verdad? Y es lo que nosotros estamos retomando, ¿verdad?
Aquí está, miren. QE menos QS más WE menos WS. Este es el planteamiento original, ¿sí? Miren, la forma que está aquí, ¿verdad? Este es el planteamiento de Zengel, ¿sí? Del cual estamos partiendo. Yo puse aquí, retomamos esto porque fue lo que obtuvimos anteriormente, miren. Este planteamiento que dice Q menos W es igual a delta H, es un planteamiento que tienen todos los libros menos el Zengel. El Zengel lo plantea así, ¿sí? ¿Por qué? Porque los signos ya están aquí, miren. Este signo que está aquí y este signo que está aquí, ¿verdad? Corresponden a la forma de calor de energía de salida. Si ustedes se dan cuenta, si yo junto este de entrada y con este de entrada, ¿sí? Va a ser la energía de entrada menos la energía de salida, y la energía de salida se junta este con este, ¿sí? Se junta este con este. Aquí hay una situación. En este balance que se obtuvo aquí finalmente, ¿verdad? Que les digo que no es propio de Zengel, sino que es propio de otros libros, aquí se necesita una convención de signos, ¿sí? Se necesita una convención de signos, y Zengel no, porque los signos ya están aquí incluidos, ¿sí? Esa convención de signos, ¿qué me dice? Me dice que el calor que entra es positivo, el calor que sale es negativo, ¿sí? Pero aquí ya está, miren, porque el calor de entrada es positivo y el calor de salida es negativo, ¿sí? Y luego acá tengo que considerar también el trabajo, ¿sí? El trabajo que entra, ¿verdad? Acá se tiene que considerar que el trabajo que entra se considera negativo y el trabajo que sale se considera positivo. Pero en Zengel no, ¿verdad? En Zengel ya directamente, ¿verdad? Están incluidos esos signos. No necesito decir, no necesito, o sea, esa es una aportación muy interesante del Zengel. Entonces yo les pediría, sí, tal vez me olvidé comentar esto, ¿verdad? Este Q menos W es el planteamiento, ¿verdad? Que hacen todos los libros, pero aquí requiero una convención de signos. Acá, a partir de este punto, que es la formulación de Zengel, no necesito nada. Nada más empiezo a meter los datos que yo tengo de mi problema y no necesito más. Sí. Tal vez, sí, yo cometí el error de no hacer este comentario, ¿verdad? Pero que aparece así directamente, Q menos W, si considerar si es de entrada o de salida, ¿verdad? Son formulaciones que consideran otros libros. Es más, todos consideran así, ¿eh? Pero tengo que agregar una convención de signos. Y Zengel no. Zengel no necesita decir convención de signos, ¿sí? Porque en el planteamiento, tanto de entrada como de salida, ¿verdad? Ya está metido eso, ya están metidos esos signos. Sí, entonces, pero si se dan cuenta, proviene del que nosotros planteamos desde un principio, ¿sí? Miren, que está aquí, que está aquí. Lo único que hice fue juntar con ¿verdad? Y luego con ¿sí? Pero ese es el planteamiento de Zengel. Espero que no se hayan confundido. Vamos a seguir haciendo más problemas, ¿eh? Vamos a seguir haciendo más problemas y se van a dar cuenta ustedes, ¿verdad? De que el planteamiento que vamos a utilizar, ¿verdad? Pues es el de Zengel. Si no hay más preguntas, me gustaría dejarle aquí porque tengo enseguida otra clase. ¿Nos podría mandar el documento, profesor, para poder Sí. pasar el ejercicio? Claro, sí, ahorita se los mando. Ahorita los subo al WhatsApp. Muy bien, pues por su atención, muchas gracias. Nos vemos nosotros, ¿cuándo? El jueves. El jueves nos vuelve a tocar clases. Gracias a usted, profesor. Buen día. Nos vemos igualmente, que estén bien.
Dale, profe, gracias. Hasta luego, profe. Dale, hasta luego.